Como cada vez envejecemos más tiempo porque morimos más tarde, las patologías derivadas del envejecimiento están aumentando de incidencia. Hace 80 años, cuando la expectativa de vida era de 50, es decir, morirse de media a los 50, las enfermedades que aparecen a los 80 no las tenía ni el tato, lógicamente. Pues ahora que ya hay gente que llega centenaria, que biológicamente podríamos llegar a tener 125 años y estar todavía llevando el balón y a jugar al patio con los amigos, ahora tenemos otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Sobre todo las neurodegenerativas. En el caso Princes de las enfermedades neurodegenerativas está siempre la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia integral, es una demencia progresiva que empieza de forma insidiosa y que va ganando terreno al cerebro, ganando terreno y al final acaba haciendo mella en todo el cerebro y acabamos, pues eso, demenciados, sin capacidades intelectuales superiores. ¿Esa demencia es inexorable? Sí. ¿Esa demencia es hereditaria, que todo el mundo que tenga una familiar con Alzheimer la va a sufrir? No. ¿Esa demencia por qué viene, señores? Ustedes dirán, ¿a que el doctorín va a ir a la pizarra? Acertaron. ¿Y a qué dirán? ¿A que el doctorín va a pintar un cerebro? También acertaron, porque ustedes ya tienen cogida completamente la mecánica del programa y ya saben que si hablamos de la enfermedad de Alzheimer no les voy a pintar un testículo, sería un poco derrapante. Les voy a pintar un cerebro. ¿Por qué? Porque ese es el origen de la enfermedad. Nosotros tenemos nuestro cerebro, que siempre lo pintamos de perfil, como los egipcios. Este cerebro es un marasmo de neuronas, es decir, aquí hay neuronas por un tubo. De hecho, tenía yo el cerebro de Paquito en la mesa, pero se me olvidó enseñárselo, así que por eso se lo estoy dibujando ahora. Porque lo principal no es el cerebro en macro, es decir, en grande. Lo principal es ir con el microscopio ese que tiene el doctorín en el rotulador a dibujar un trocito de cerebro. Es decir, vamos a hacer la lupa de ampliación. ¿Por qué? Porque el cerebro no es ni más ni menos que neuronas, todas juntas, muy conectadas y que se comunican entre ellas. Esa es la idea, redes neuronales. Esas redes neuronales que llegan por aquí, axones a tutiplén, sigue habiendo trozos de las dendritas y de los cuerpos neuronales con su N de núcleo. Fíjense, yo solo he pintado 3,5 y fíjense qué tortel, pues tenemos cientos de millones. La idea es que nosotros, ¿por qué se comunican entre ellas? ¿Porque se mandan WhatsApps? No. En el cerebro no hay WhatsApp, señora. En su móvil sí, pero en el cerebro no. En el cerebro hay unas hendiduras entre neurona, la parte del polo final y la cabeza, que están rellenas de acetilcolina. Esta acetilcolina es el neurotransmisor de las neuronas, el que vehicula los mensajes. Acuérdense del nombre porque es muy importante para la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos que deviene en enfermedad de Alzheimer es la pérdida de ese neurotransmisor. De tal manera que ya no transmiten las neuronas unas a otras. Al no transmitirse, se aburren y al aburrirse se mueren. Acabamos demenciando. Pero no solo va por ahí, no solo es una pérdida, porque si no era muy fácil dar calderaos de acetilcolina y no había problema. No es tan fácil, señores. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Alzheimer también hay una proteína beta amiloide que se deposita. Se deposita en el cerebro, fuera de las neuronas, y hace lo que se llama las placas seniles. Esto es una placa senil. Que sí, al principio sí ocupa un poco de espacio, sí, metabólicamente no ayuda mucho, pero no altera mucho. Claro, el problema es cuando crecen. Se hacen más grandes y al hacerse más grandes empiezan a tirar como latiguillos a las neuronas que tienen al lado. Porque bueno, son así de amigables con las neuronas. Eso era sarcástico. La idea es que cuando empiezan a tirar esos latiguillos como un alien, empiezan a enredarse en las neuronas. Empiezan a hacer, de ahí lo de enredarse, empiezan a hacer ovillos, que son los ovillos neurofibrilares, y claro, entre no tener el neurotransmisor, la acetilcolina, y entre tener toda esta guarrería proteica depositada ahí, tirando tentáculos a las neuronas y estrechándolas y al final matándolas, ¿en qué acabamos? En una demencia porque nos va matando las neuronas. ¿En qué zona suele empezar? Eso es muy interesante porque dependiendo de en qué zona neuronal empiece todo este tipo de alteración de neurotransmisor y de patrón de depósito de proteína beta amiloide, tendremos unos síntomas u otros. Sobre todo es signos en el paciente añoso que no debería tener para su edad. Es decir, el mito,
toda persona con problemas de memoria tiene enfermedad de Alzheimer. No es así. Puede tener problemas de memoria, primero porque no sepa memorizar las cosas. Para todo hay que saber. Hay enfermedad de Alzheimer que no toca la memoria hasta fases intermedias, que al principio toca la capacidad de hablar, toca la capacidad de moverse. Sí, es fácil que toque la parte de la memoria, pero ese déficit neurológico inicial puede ser muy larvado. Lo que nosotros vemos es que la persona se va retrayendo un poco, si pierde la capacidad de hablar, restringe sus contactos sociales, si empieza a perder la memoria, empieza a despegarse del mundo. Dice, yo como no me acuerdo no me voy a ocupar de pagar las facturas, no me voy a ocupar de hacerle la revisión al coche. Se va inhibiendo. Nosotros no sabemos qué pasa, pero sabemos que pasa algo. Y además sabemos que eso va a empeorar. A los enfermos les afecta primero muy mal y luego no les afecta, es decir, les afecta pero no se enteran que les afectan, y a las familias las disocia y las disgrega. ¿Por qué? Porque la persona va perdiendo su, entre comillas, humanidad, va perdiendo las facultades superiores y por lo tanto pierde completamente la memoria, no se acuerda de nada, no identifica a sus convivientes, empieza con la fase agresiva, muchas veces de insultarles, de llamarles de todo. No se lo tomen por lo personal, no les está insultando, simplemente es que se está defendiendo de unas personas que les resultan raras. Ese es el mecanismo. Va perdiendo las capacidades de hacer cosas, pierde las capacidades del autocuidado, pierde las capacidades de lavarse, pierde las capacidades de alimentarse, acaba perdiendo las facultades de moverse y acaba encamado. Toda esa evolución hacia el encamamiento y hacia las patologías derivadas del encamamiento es lo que hace sufrir mucho al paciente hasta que pierde suficientemente la cabeza como para no enterarse, y lo que hace sufrir siempre hasta el momento final a los familiares porque le tienen que cuidar. Son unos cuidados muy demandantes, además son unos cuidados que realmente son unos cuidados, entre comillas, deprimentes, porque siempre estamos perdiendo la batalla del cuidado, siempre el objeto del cuidado va a ir a peor, hagamos lo que hagamos. El enfermo al principio es consciente, a mitad de la enfermedad va siendo consciente de sus pérdidas y eso le va frustrando. Y llega un momento que ya no es consciente ni de sus propias pérdidas por esa progresión, esa muerte neuronal progresiva, y por lo tanto ya ni siente ni padece. Sí, puede haber momentos de una subida de neurotransmisor, que tenga esos momentos flash de conciencia, de identificar igual al familiar, de hacer algo bien cuando ya lleva mucho tiempo sin hacerlo, pero luego vuelve a la situación de la cabeza no le funciona y por lo tanto a partir de ahí ya no se da cuenta y ya él no sufre, pero sus familiares sufren mucho. Sí, los médicos nos basamos sobre todo en la clínica, los síntomas que presenta y cómo va demenciando, y con un examen que es el Mini-Mental que vamos puntuando. También necesitamos la ayuda de la imagen, pero es una ayuda de imagen, es decir, es como sacarle una foto. En vez de sacarle una foto a la cara, le sacamos una foto por resonancia al cerebro, o por PET, si queremos saber cómo comen esas neuronas. Dependiendo de la atrofia o de la falta de alimentación de esas neuronas en unas zonas determinadas, por ejemplo, la zona del hipocampo, la zona del córtex córtico, bueno, del córtex temporoparietal, si esas zonas están atrofiadas, sospechamos que esa demencia podamos filiarla de enfermedad de Alzheimer, pero el único diagnóstico de confirmación es cuando el paciente fallece, hacerle la autopsia, coger un trozo de cerebro, examinarlo al microscopio y ver que tiene esas alteraciones que yo les dije, que lógicamente, obviamente no se hace, porque una vez que el enfermo fallece tampoco tenemos que andar escargatando. Le enterramos, le lloramos y hacemos el duelo. Por ahora no podemos pararlo, y como no podemos pararlo estamos vendidos. Tendremos que tirar a uno de los dos tratamientos principales. El principal, meterle acetilcolina, no en esa forma, sino en fármacos que hacen que conserve esa acetilcolina, ese neurotransmisor entre neuronas que de por sí va a perder. Son los fármacos típicos de las personas de Alzheimer, que es un fármaco de toma crónica, que funciona en las etapas iniciales y en las etapas intermedias. También podemos intentar que no forme esos agregados proteicos, que son esas placas seniles con los ovillos neurofibrilares. Eso es mucho más difícil. Se están intentando tratamientos con vitamina A, vitamina E, es decir, antioxidantes que eviten esa transformación de las proteínas en esos bodoques entre las neuronas, pero todavía no estamos consiguiendo nada. También se está intentando las vacunas. Hay vacunas, por ejemplo, en Suecia, que están intentando ir por la vía de si vacuno frente a la transformación de esa proteína beta-amiloide y cuando se empieza a formar el cuerpo, como está vacunado, reacciona contra ella y la masacra con las células de las defensas, igual libramos el Alzheimer.
pero todavía estamos muy iniciales. Es una enfermedad que nos lleva mucha delantera y que nos tiene ganada la compensación porque cada vez hay más personas envejecidas y por lo tanto más candidatos susceptibles a padecerla. Sí, podemos hacer muchas cosas para prevenirlos. De hecho, la gente dice, no, no, el Alzheimer es una lotería, si me toca, me jorobo. No, señores, no. Acuérdense, es una enfermedad del cerebro. Por lo tanto, nosotros, si estamos en forma cerebralmente, no está comprobado, pero razonablemente alguna oportunidad de más tendremos de que no nos afecte, o de si nos va a afectar, que nos afecte más tarde. Ahí el truco está en intentar que nos afecte cuanto más tarde mejor. ¿Qué tienen que hacer las personas mayores? Mantenerse activas físicamente, mantenerse activas socialmente, que eso para la cabeza viene muy bien, es decir, el retraimiento social, el meterse en casa es uno de los factores que pueden acabar en Alzheimer. Todo ese tipo de cosas, esa gimnasia mental que tienen ustedes que hacer, aparte de la física, les posibilita el qué, mantenerse neuronalmente más activos. Ahora tenemos también la derivada Internet. Si nuestros mayores se meten en Internet, es una actividad que ellos no conceptuaban que se pudiera realizar, que les hace hacer un ejercicio mental muy fuerte y que es muy terapéutica. Aunque se carguen en el ordenador, me da igual, se descarga rápidamente. La idea es que estén activos, que estén muy activos y, sobre todo, a partir de los 50 años no hagan ese decaimiento de estar siempre dejando de hacer cosas, porque el que deja de hacer cosas se atrofia y puede ser pasto de ese tipo de transformaciones que hemos dibujado.